porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Gracias al Señor. La santificación que Cristo obró en la cruz. Amados hermanos, bueno, la cruz siempre es el centro del mensaje del Evangelio. Sin la cruz no hay salvación, sin la cruz no hay perdón de pecados, sin la cruz o el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cierto? No hay esperanza ni vida eterna. Nada de eso ocurre porque todo eso es obra de Cristo en la cruz del Calvario. También, ¿cierto? Nosotros siempre a través de la palabra de Dios encontramos que la sangre de Cristo está presente en los sacrificios del Antiguo Testamento, en las ceremonias que se hacían. Carlos Spurgeon, ¿cierto? Un gran predicador, hizo un mensaje que se llama la historia, vieja historia. La historia, vieja historia. ¿Por qué? Porque la historia de la cruz es tan antigua, ¿cierto? Que se ha contado por más de 2000 años. Se ha contado y se ha hablado de la historia de la cruz. Sin embargo, todavía sigue siendo tan poderosa, tan vigente y tan real para bendecir nuestras vidas y para bendecir a muchas personas a través de la salvación. Esta santificación que Cristo hizo en la cruz fue mediante una sola ofrenda, porque por una sola ofrenda, dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento se hacían ofrendas para expiar los pecados del pueblo, sacrificio, holocausto, ¿cierto? Que se presentaban allí delante del altar. Pero dice la Biblia, Hebreo enseña que esto se tenía que hacer cada vez se tenía que hacer. Y cada vez que se hacía este sacrificio, se recordaban los pecados. Pero cuando Cristo vino, hizo una ofrenda única, de una sola vez y para siempre, sin necesidad, ¿cierto?, de volver a realizarla, como lo dice en Hebreo 9:25. Y no solo para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Claro, cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre, ¿cierto?, de algún macho cabrío, de algún becerro, en este caso en particular, para expiar los pecados del pueblo. Pero él lo hizo con su propia sangre, la sangre preciosa que él derramó allí, ¿cierto?, en la cruz. En Hebreo 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez lo hizo. Dice, si no, tendría que haberse sacrificado muchas veces, pero no. Él con una sola ofrenda obró la salvación, con una sola ofrenda. Grande y maravillosa, ¿cierto?, obra que él hizo en la cruz del Calvario. Se hizo cargo de nuestro pecado, ¿cierto? Fue con gran dolor y quebrantamiento, ¿cierto? Claro, para nosotros es un gozo, es una alegría pensar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no debemos dejar de pensar en todo lo que él padeció, en todo lo que él sufrió, estando en la cruz del Calvario, incluso antes, cuando, ¿cierto?, lo azotaban, cuando le pusieron la corona de espinas. Todo eso nos lleva, ¿cierto?, a meditar el precio que él tuvo que pagar para darnos la salvación, para darnos la santidad, la santificación de nuestro ser. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia también enseña que todos han pecado, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. En consecuencia, si lo vemos desde el punto de vista del hombre, el hombre no es capaz de santificarse como para ver a Dios un día. Por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario, para santificarnos con su sacrificio perfecto, el cual fue
con un gran precio que tuvo que pagar. Isaías 53, 52 y 53 nos hablan del sacrificio de Cristo, de cuán terrible fue, de cuán duro fue, de cuán doloroso fue. Isaías 52, 14 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. Este versículo bíblico ocurrió literalmente, porque Jesús, con aquellos golpes que le daban en su rostro, ¿cierto? Ustedes saben que el rostro es delicado. Si usted se da un golpe en el rostro, le sale un moretón. Pero a Cristo no le dieron un solo golpe, le dieron muchos golpes, incluso palos. Fue herido su rostro y además de eso, ¿cierto? Fue moreteado, o sea, su rostro fue desfigurado. Partamos por ahí, ¿cierto? Ese tremendo dolor y tremenda humillación que tuvo que pasar el Señor. Luego en Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Menospreció al Hijo de Dios, no lo estimó. Él era un varón de dolores, porque sufrió, ¿cierto?, esos dolores por nosotros. Ahora, amados hermanos, sigue diciendo la palabra de Dios, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, los dolores de nosotros. Los que nosotros merecíamos, él los sufrió. En el versículo 5 de Isaías 53 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es tremendo lo que pasó allí. Él fue molido, ¿cierto? Cada latigazo que le daban, su espalda era molida, sus músculos eran molidos, ¿cierto? Sus carnes eran molidas. Literalmente esto ocurrió con el cuerpo de Cristo. Herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. En el versículo 7 de Isaías 53 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A pesar, ¿cierto?, de todo lo que él padecía, él guardó silencio hasta el final. Pero sin embargo sabemos que esto era el plan de Dios. Dios, en su grande amor y misericordia por nosotros, quiso que su Hijo tenga este padecimiento, vaya a la cruz y por nosotros sufra, como lo dice el capítulo 53, versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea, fue propósito de Dios que él padeciera de esa manera. Como con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Amados hermanos, es grande y maravilloso pensar en la cruz del Calvario, pero también es estremecedor para un hijo de Dios, para un hombre, una mujer sensible a Dios. Es estremecedor pensar en todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando miramos nuestras vidas y miramos a veces nuestros sufrimientos, decimos, nada he sufrido yo, nada he padecido yo en relación a lo que Cristo sufrió, porque Él cargó nuestros pecados. Y ese fue el sufrimiento más grande, cargar nuestros pecados, porque efectivamente muchas personas morían, ¿cierto? En la cruz muchas personas también eran castigadas, eran flageladas tremendamente, pero Cristo cargó el pecado de la humanidad, de toda la humanidad, y ese fue el peso más grande que Él tuvo que soportar en la cruz del pecado. Tu pecado, mi pecado. Amado hermano, esto es algo grande y maravilloso que nos debe apegar a Cristo, que nos debe, ¿cierto?, acercar a Cristo cada día y nunca alejarnos de Él, porque el precio que Él pagó es demasiado grande como para olvidarnos de Él. Se hizo cargo de nuestro pecado, como dice también 1 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado, Él no pecó, pero Dios, ¿cierto?, lo hizo pecado por nosotros, cargó el pecado de Él
¿cierto?, el pecado de todos nosotros en él, para que nosotros fuéramos liberados, fuéramos santificados, fuera esa obra, una obra expiatoria en favor de nosotros. Es por eso que el precio de nuestra santificación es tremendo. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es un factor fundamental, es una condición fundamental. Dios no tiene relación con el pecado. Dios se aleja del pecado. Dios rechaza el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece nuestra condición de pecadores. Ahora, amados hermanos, por eso es que el pecado es un escollo, es un obstáculo, es una obra tremendamente horrenda, terrible, cargada, que impide que nosotros tengamos comunión con Dios. Impide que el hombre entre en la gloria de Dios en pecado. Es por eso que nuestra santificación era fundamental. Y Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, expiando nuestros pecados. A Él sea la gloria para siempre. Aleluya. Es una santificación perfecta y perpetua. Miren lo que dice. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos, una santificación perfecta y además perpetua, para siempre. No hay que volver, ¿cierto?, a que se vuelva a realizar, porque ya fue hecho una vez lo hizo, una sola vez, perfecto, para santificarnos, ¿cierto?, de forma perfecta y para siempre. La tentación humana es creer que puede alcanzar una santificación perfecta por sus propios medios. Siempre el hombre ha querido lograr cierto nivel de santidad con el cual agrade a Dios y poder, por así decirlo, ganarse el cielo. Muchas personas están luchando por ganarse el cielo. Cada día se esfuerzan por ganarse el cielo, haciendo muchas obras, haciendo muchos esfuerzos, haciendo muchos méritos. Pero saben, ese es un error, es un intento equivocado, es un intento fallido del hombre, porque no hay forma de que el hombre en su esfuerzo humano pueda alcanzar tal santidad que pueda agradar a Dios y ser salvo por esa santidad. La salvación que Cristo nos dio es perfecta. ¿Saben ustedes? Este intento del hombre por querer alcanzar santidad por sus medios viene desde un principio. Cuando uno revisa la historia de la iglesia, encuentra en los primeros siglos este movimiento monástico de los monasterios. Uno de los primeros que comenzó con esto de apartarse, de alejarse de la sociedad para purificarse, fue cierto Antonio, un hombre cierto que también era un buen cristiano, un hijo de Dios, un hombre valioso, una gran persona, pero él también quiso de algún modo estar apartado en los desiertos, en el desierto del norte de Egipto. Y muchos le siguieron y se apartaron allí, en las cuevas que estaban, ¿cierto?, en ese sector del norte de Egipto. Muchos se refugiaron allí y estuvieron apartados, como para no contaminarse con el pecado. Luego lo siguieron los santos de los pilares que eran llamados, ¿cierto?, por un tal Simón del Pilar, que así se le llamó, que comenzó a construir como verdaderas estatuas, perdón, verdaderas torres, quiero decir, torres hacia arriba, donde ellos vivían en la parte más alta, de tal manera que ni siquiera sus pies toquen el suelo, porque el suelo estaba contaminado. Así buscaban la limpieza, la santificación de sus vidas. Y así más adelante, ya cierto, se crearon los claustros, los monasterios donde la gente se encerraban, los que tenían vocación por estas cosas, se encerraban allí para no tocar a la humanidad, para no tocar a la sociedad, para no estar en contacto con las demás personas, ni con el mundo de su alrededor, porque estaba contaminado. Esto es un error sin duda, porque la palabra de Dios nos habla de que la iglesia, ¿cierto?, está en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y aquí nos movemos en medio de familiares, en medio de vecinos, en medio de compañeros de trabajo, en medio de personas con las que nos vemos todos los días. Sin embargo, nuestro mandamiento que Dios nos ha dado es que seamos luz en medio de la sociedad, que vivamos el evangelio delante de los demás para que así vean nuestra luz. Amados hermanos, hay himnos muy antiguos que nos hablan
y que nos hacen recordar que nosotros no podemos alcanzar por nuestros méritos la santificación, como este himno antiguo que lo escuché años atrás, que dice, oh Señor, procuro en vano. A lo mejor los hermanos más antiguos se lo saben, lo han cantado, ¿cierto? Yo un poco lo voy a cantar para que ustedes lo escuchen. Dice así, oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. Tremenda doctrina, hermanos, tremenda doctrina, que nos dice, procuramos en vano procurar santidad, ¿cierto? Con la cual ver al Señor, agradar a Dios, esa santidad perfecta. Entonces, ¿cuál es nuestra salida? Solo confiar en su sangre carmesí. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que es grande y maravilloso lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Otro himno antiguo igual, que se llama Roca de la Eternidad, que está en los himnarios nuestros. En su segunda estrofa dice, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Aleluya. Esto nos habla de que solamente lo que Cristo hizo en la cruz es perfecto, que la santidad que nos sirve es la santidad que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora usted dirá, ¿cierto? ¿Cómo esa santidad la podemos tomar? Es un acto de fe, es por la fe, todo es por fe. Todo lo que nosotros recibimos de Dios, todas las bendiciones, todas las promesas, todo lo que Dios nos dice en su palabra, se debe tomar por la fe. Y nosotros por la fe tomamos de la cruz de Cristo la santificación de nuestras vidas. Por la fe. Porque Cristo ya lo hizo posible. Él nos viste de santidad. Nos viste de un vestido limpio, resplandeciente, como el lino fino, como dice Apocalipsis, ¿cierto? Con el cual nos vestimos para ser llamados santos, hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La santificación que Cristo logró en la cruz no necesita que le agreguemos algo. No necesita que nosotros le agreguemos méritos, obras o esfuerzos. No, no hay que hacerlo, amados hermanos. Es perfecta, porque Cristo siempre nos habla en su palabra, ¿cierto? De este sacrificio perfecto, de esta obra preciosa. Él es perfecto, Él fue perfecto en todo su camino, por lo tanto su obra en la cruz del Calvario es perfecta también. Es perfecto porque lo logró, ¿cierto? Allí expiando todos nuestros pecados, amados hermanos, como dice también aquí Hebreos 10, tomando las palabras de Jeremías, dice el versículo 17, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso es perfecta la obra de santificación. Por eso es que la santificación que Cristo logró en la cruz del Calvario es perfecta, porque Él borró y limpió todos nuestros pecados. Nunca más se acordará de nuestros pecados. Es como una vez un hermano oraba y pedía perdón a Dios y decía, yo nunca me he sentido perdonado. Siempre le pido perdón a Dios, pero no siento el perdón. Ya entonces, conversando, él decía, yo se lo he confesado cuántas veces, pero después sigo igual. Alguien le dijo, ¿sabe qué, hermano? El primer día, la primera vez que tú le pediste perdón a Dios por ese pecado, si lo hiciste de corazón, Dios te perdonó. Y Él se olvidó de tu pecado, lo borró. Ahora tú le pides perdón por un pecado que ya no está, porque ella te perdonó.
Así lo hizo con todos nosotros. A Él sea la gloria para siempre, amados hermanos. Ahora, la santificación que Cristo logró en la cruz del Calvario, además de ser perfecta, porque cubre todos nuestros pecados, por eso es perfecta, porque cubre toda nuestra maldad, nuestros hierros, nuestras rebeliones, nuestras iras, nuestros enojos, nuestras maledicencias, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, nuestros sentimientos carnales, todos fueron cubiertos por Cristo en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos llamados santos y tengamos herencia entre los santos. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es perfecta. Pero también es perpetua. Es para siempre. Como dice el versículo que hemos leído, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre. Alguien dijo, en este mundo no hay nadie que sea perfecto. Claro, en la carne no somos perfectos, pero sí en Cristo somos perfectos. Por eso es que Jesús le decía a sus discípulos, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros somos perfectos en Cristo, por su sangre, por su sacrificio. Aleluya, gloria a Dios, qué tremenda bendición es esta. A veces el diablo te dice, tú eres pecador, tú te portas mal, tú ya no vales, tú ya a lo mejor, ¿cierto?, has fracasado, y el diablo siempre está metiendo ese bicho en la cabeza de muchos cristianos. Pero usted dígale, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Y somos perfectos delante de su presencia, porque Él nos hizo perfectos para siempre. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y es para siempre. No es un sacrificio que dura un tiempo, como los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo al lugar santísimo, una vez al año. Entonces venía un año, hacían el sacrificio y él entraba con la sangre, ¿cierto?, al lugar santísimo. Y allí ofrecía el sacrificio para expiación de los pecados del pueblo. Pero al año siguiente tenía que hacer lo mismo. Y al año siguiente lo mismo. Y así cada año lo mismo, cada año lo mismo. Cristo lo hizo de una vez y para siempre. No hay que hacerlo nuevamente. Él ya lo hizo. Fue pleno, fue perfecto y fue permanente. Es perpetua la santificación. No tiene tiempo de caducación. Miren, acá en Lago-Ranco, todos los meses de febrero, parece que el 2 de febrero, se celebra una fiesta que se llama la fiesta de la Candelaria. Y muchas personas que creen, ¿cierto?, tienen esta fe, esta creencia, van en ese día y hacen un paseo por el pueblo, ¿cierto?, con la imagen, y allí ellos se sienten bien porque ya cumplieron. Después que hacen todo esto, se sienten bien, cumplimos, ya será hasta el otro año. O sea, cada año hacen lo mismo para poderse sentir bien. Aleluya, nosotros no tenemos que hacer esto cada vez, porque ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. De una vez y para siempre. Es perpetua la santificación. Es una santificación que no se acaba, que va a seguirnos siempre. Si Él ya nos santificó, esa santidad no se te va a ir de tu vida. Va a estar siempre allí. A menos, ¿cierto?, que te descarríes y te vayas al mundo. Con la santificación que Cristo logró en la cruz del Calvario, somos vestidos y nunca caducará, ¿cierto?, esa vestidura espiritual. Ese traje nunca se va a envejecer. Uno siempre se compra ropa, ¿cierto? Porque la ropa se echa a perder. El color se va perdiendo, se va desgastando. Y bueno, si uno puede, se compra una ropa. Se compra una nueva camisa, se compra, ¿cierto?, un nuevo vestido, porque ya los otros ya se caducaron. Es decir, están viejos, están desgastados, pasaron de moda. Así es. Pero ¿saben ustedes? El vestido de la santidad con que Cristo te vistió y me vistió a mí, nunca se envejece, nunca se deteriora. No tienes que cambiarlo. Él ya te vistió de santidad, te vistió con un traje nuevo,
un traje de santidad con la cual, ¿cierto?, veremos al Señor un día. Con ella un día veremos y nos presentaremos delante del trono de Dios. Con esa santificación estaremos por toda la eternidad. Es un vestido de santidad con el cual estaremos por toda la eternidad. Él nos santificó perpetuamente para que para siempre estemos delante de Él, delante de su presencia, tanto aquí en la tierra como un día delante de Él para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Como los sacerdotes, que ellos tenían que presentarse delante de Dios siempre con sus ropas sacerdotales. No podían ellos ir, ¿cierto? Como ya, voy como estoy a hacer el sacrificio. No, tenían que ir con sus ropas sacerdotales, ropas esplendorosas, para presentar el sacrificio. Tenían que hacerlo siempre. Así nosotros estamos las 24 horas del día delante de la presencia del Señor con una ropa resplandeciente, esplendorosa, que es la santidad con que Cristo nos ha vestido. Aleluya. Miren lo que hizo Cristo. Tomó mi pecado, tomó tu pecado y lo cargó sobre él en la cruz. Y a la vez, ¿qué hizo él? Tomó su santidad perfecta y gloriosa y la puso sobre cada creyente, sobre cada uno de nosotros. Es por eso que Dios nos ve santos, porque contamos sobre nosotros con la vestidura de la santidad perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Los beneficiados con la santificación, ¿quiénes son? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Son los creyentes en Cristo. Toda persona que cree en Cristo de corazón, le recibe como su Salvador y Señor, le sirve y no se avergüenza de él. Es un santificado por la sangre de Cristo. Ese es el beneficiado. Nosotros, tú y yo, somos los que hemos sido beneficiados con la santificación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Son los escogidos que desde antes de la fundación del mundo el Señor escogió para santificarlos, como dice Efesios. En Efesios 1:4, mire lo que dice la palabra de Dios. Bueno, voy a leer el 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son estas bendiciones? 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Oh, amados hermanos, fuimos escogidos para ser vestidos de santidad. Aleluya, qué grande es esto. ¿Se goza usted en eso? ¿Se goza por ser un escogido de Dios? Aleluya, yo me gozo, me deleito. Aleluya, el Señor me escogió. Yo no merecía esto, pero Él lo hizo por su gracia, por su misericordia, por su amor. No porque seamos los mejores, no porque hayamos hecho méritos, no, simplemente por su gracia. Por eso es que toda la gloria es para Él. En otra parte dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es para que la gloria no la compartamos, o sea, no la comparta Él con nosotros. Por eso es que alguien dice, a lo mejor podría decir, bueno, yo decidí servir a Cristo. ¿Sabe qué pasó? El Señor decidió salvarte. Yo busqué al Señor. ¿Sabe qué pasó? Dios te buscó a ti. Aleluya. Alguien dirá, yo me hice cristiano. No, usted no se hizo cristiano, el Señor lo llamó. O sea, todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él. Para que la alabanza sea de Él y no de nosotros. Yo no tengo parte, ni siquiera lo más mínimo en mi salvación. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa es su sangre la que Él derramó por mí y con la cual me limpia de todo pecado. Aleluya, gloria a su nombre para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, aleluya.
Él nos santificó y somos llamados santificados y somos llamados santos. Somos llamados santos. Hay por ahí una doctrina, ¿cierto?, que dice que para ser santo se hace toda una investigación. Si la persona se portó bien, si la persona a quien se va a declarar santo ha hecho algún milagro, cualquier cosa, buscan muchas cosas, ya, y ahí lo suben al altar de la santidad. Pero ¿saben? Eso es una triquiñuela del enemigo. Porque los santos no son los que los hombres declaran santos, sino son los que Cristo santificó en la cruz del Calvario. ¿Lo cree usted? Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo le llama santos a los hermanos a quienes le escribe. Voy a leer algunos principios de algunas epístolas. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los romanos, allí en Romanos capítulo 1, versículo 7, le dice en su introducción: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Lo mismo le dice a los corintios. La iglesia de los corintios era una iglesia donde había muchos problemas. Había división. Unos eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo, en fin. ¿Cierto? Había división en la iglesia. Además de eso, había desorden en los cultos. Los hermanos no se ordenaban en los cultos. Unos profetizaban para acá, otros por allá. No se entendía ninguna cosa. Y había incluso desorden en la Santa Cena. Los hermanos compartían la Santa Cena y después seguían comiendo y bebiendo y pasaban cosas horrendas, feas. Habían cosas feas ahí en la iglesia de Corintio, que no eran de cristianos. Sin embargo, el Señor, el apóstol Pablo, le habla y le dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les llama santos. Tremendo. Es un misterio. Realmente sabemos que Dios, si nos llamó a santidad, tenemos que vivir en santidad, porque somos hijos de un Dios santo. Pero con todos los problemas que había en esa iglesia, el apóstol Pablo no la desecha, sino les llama santos. Ustedes son santos. En otras palabras, está diciendo: ustedes son santos, entonces también compórtense como santos. Segunda de Corintios, también Pablo le vuelve a decir: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos los santos que están en toda Acaya, etcétera. Y así, ¿cierto?, uno comienza a revisar todos los pasajes bíblicos de saludo del apóstol. Cuando saluda, por ejemplo, a los de Efesios que estamos hablando, a los Efesios le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En fin, y siempre a los santos, a los santos. Sin duda que si Pablo estuviera en este tiempo y escribiera una carta a la iglesia de Payaco, a la iglesia de la Ciudad Apostólica de Payaco, y diría: a todos los santos de la isla de Payaco. Y usted dirá: ¿soy yo, Señor? Sí, usted es santo. Pero usted no es santo por sus méritos, usted es santo por la sangre de Cristo, aleluya, que fue derramada en la cruz del Calvario, aleluya, gloria a su nombre, a Él sea la gloria, a Cristo sea la gloria, porque su sangre sigue limpiando, sigue transformando al pecador y lo sigue santificando para su gloria y su alabanza. Algunas preguntas claves. Si Cristo ya nos santificó y quitó nuestros pecados clavándolos en la cruz, ¿por qué fallamos y volvemos a pecar? ¿Por qué fallamos y volvemos a pecar? La respuesta la da el apóstol Pablo. Por eso que el apóstol Pablo nos entrega la doctrina clara en sus epístolas. Allí en Romanos 7, Pablo se mira a sí mismo, ni siquiera mira a los demás, se mira a sí mismo. Y dice, Romanos 7, 21 en adelante: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aquí habla del hombre interior.
Pero hay un hombre que está, ¿cierto? Allí, otro hombre, el hombre carnal. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Algunos dicen que Pablo está hablando en tercera persona, está hablando en términos generales. Nosotros todos nos miramos a sí mismos, ¿cierto? Y decimos, veo una ley que el mal está en mí y que está en mis miembros, está en mi mente, está en toda mi carne, está el mal. Y luego dice, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo va al versículo 25, al siguiente, y da gracias a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya, solo a Cristo damos gracias. Por eso es que no está en mí, no está en mi vida, no está en mis condiciones humanas el alcanzar perfección y santidad. Está en Cristo, está en su muerte, está en su cruz, está en su sangre, está en su obra redentora y gloriosa que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya, a él sea la gloria. Otra pregunta es, si Cristo ya nos santificó en la cruz, ¿podemos seguir pecando? Si Cristo ya nos santificó en la cruz, ¿podemos seguir pecando? ¿Tenemos, como alguien podría decir, chip libre para seguir pecando? Total, él ya nos santificó. La respuesta también la da el apóstol Pablo. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, porque a veces, ¿cierto? También dice, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice Pablo. Pero luego pregunta él, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? Pablo da una respuesta clara y categórica, versículo 2. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros hemos muerto al pecado. La muerte de Cristo, ¿cierto? Es también para nosotros la muerte al pecado. Por lo tanto, no podemos perseverar en el pecado, no podemos mantenernos haciendo lo malo. Si Cristo ya nos limpió, si Él ya nos santificó, tenemos que luchar cada día con nuestra naturaleza, con nuestras reacciones, con nuestro carácter, porque a veces somos de mecha corta, a veces somos chispitas, ¿cierto? Cualquier cosita y saltamos. Se nos va la espiritualidad que teníamos en el culto, se fue la espiritualidad. El gozo que tenía el culto se fue. Y aparece el hombre viejo, lleno de vicios, lleno de odio, lleno de enojos, lleno de ira. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Es someter su carne al espíritu. Porque nosotros no andamos según la carne, sino según el espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Todo lo podemos en el Señor. Gloria a su nombre para siempre. Bueno, Pablo también enseña en Efesios capítulo 4. Esta es una palabra muy conocida, donde nos dice de la siguiente manera. Aquí habla de dos hombres, Efesios 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, antes de conocer a Cristo, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay que despojarlo. Hay que echar al viejo hombre. Como antes, ¿cierto? Se echaba, a veces había la ley del despojo. Me acuerdo que siempre contaban en mi casa de la ley del despojo, cuando alguien era despojado de su propiedad porque tenía una deuda con el banco, por ejemplo. Venía la policía y agarraba todas sus cositas y se las echaba a la calle y él tenía que salir. Se despojaba a esa persona. Esa era la ley del despojo. Claro, nunca estaremos de acuerdo con que se despojen a las personas de sus casas, pero sí tenemos que despojar al viejo hombre, a ese viejo hombre que está viciado, ese viejo hombre lleno de carnalidad, lleno de malos deseos, tiene que despojarse, echarlo fuera en el nombre de Jesús.
Amén. ¿Para qué? Para que crezca el hombre nuevo, el hombre creado en Cristo, como dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, echar al hombre viejo, al hombre, ¿cierto?, del pasado, vicioso, mal hablado, pendenciero, de malos sentimientos, egoísta, carnal, fiestero, vicioso. Ese hay que echarlo y te fuiste. Y que el hombre nuevo sea el que ahora predomine en nuestras vidas. Y ese es el hombre nuevo, el que fue transformado por el poder de Dios, la nueva criatura que es en Cristo Jesús. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Nuevamente, nuevo corazón, nuevo lenguaje, nueva forma de conducirse, nueva forma de vida, nuevo hogar también, nueva familia, nuevo matrimonio. En Cristo es algo nuevo. Ya las peleas del pasado, déjala atrás. Cristo coloca paz y coloca bendición en nuestras vidas. A Él sea la gloria para siempre. Ahora, otra pregunta. ¿Qué hacer si fallamos? ¿Qué hacer si fallamos? ¿Qué hacer si pecamos contra Dios? Lo primero que debemos de sentir es carga. Es carga del pecado. Miren, en la Biblia encontramos a dos hombres de Dios. Encontramos, bueno, a dos ejemplos más bien, de hombres. O de actitudes frente al pecado. Una es la de Saúl y la otra es de David. Cuando Saúl pecó contra Dios, porque Dios le dijo, anda a los amalecitas, mata todo. Incluso a los animales, no dejes ninguna alma viva. Pero Saúl, ¿qué hizo? Preservó la vida del rey y de las vacas más lindas, del ganado más lindo. Y cuando llega David, le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Y él dice, bueno, efectivamente yo hice la voluntad de Dios. Tal como Dios me dio la orden, yo lo hice. Maté a todos los amalecitas, eliminé muchas cosas, pero perdoné la vida del rey y el pueblo perdonó el ganado. Porque el pueblo quería hacer un sacrificio a Dios, por eso el ganado está aquí. O sea, le echó la culpa a los demás. Samuel le dice, mira, tú, Dios te escogió siendo nada para que seas rey de Israel, y tú has actuado de esta manera. Y nuevamente insiste Saúl, yo he hecho lo correcto delante de Dios, hice la voluntad de Dios, pero el pueblo fue el que preservó la vida de los animales. Nuevamente la culpa del pueblo. Finalmente, Samuel le dice, ahora has sido desechado como rey, y Dios buscará otro. Entonces Saúl dice, he pecado contra Dios, porque el pueblo me hizo pecar. Nuevamente el pueblo siempre echándole la culpa a los demás. Él me tentó, ella me tentó, el mundo me tentó, en fin, siempre echándole la culpa a los demás, pero no hay arrepentimiento. ¿Qué pasó con David? Cuando David pecó, ¿cierto?, de adulterio y de homicidio, fue terrible el pecado de David, para que analizarlo en profundidad. Pero cuando fue el profeta Natán, ¿cierto?, a encararlo con su pecado, le contó la historia, ustedes saben, ¿cierto?, de la borreguita que tenía un hombre pobre y al lado había un hombre rico que tenía muchas borregas, muchas ovejitas. Y llega, visita al hombre rico. Y el hombre rico, en vez de matar de sus ovejas, va y le quita la única borreguita que tenía, la única corderita que tenía, ¿cierto?, el hombre pobre, y la mata. Entonces dice que David se encendió en ira y dijo, el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe devolver 4 veces esa borrega. Entonces, amados hermanos, lo que pasa es que después le dice, ¿cierto?, el profeta, tú eres ese hombre que hiciste eso. Y ahí viene, ¿cierto?, enseguida la carga. Yo fui ese que hice eso. Y el profeta le dice, Dios te puso por rey, te dio riqueza, incluso te dio mujeres para que tengas mujeres. ¿Por qué tuviste que tomar la mujer de tu prójimo? Entonces, ¿cierto?, viene el juicio de Dios contra David. Pero David se arrepintió. Es cosa de ver el Salmo 51.
Qué hermoso salmo de arrepentimiento, más grande y más profundo del rey David. Vamos a leer algunas partes de él para que recordemos este arrepentimiento. Salmo 51 dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Bersabé, vino a él Natán el profeta. Y dice este salmo de David, oración de David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu noble me sustente. En fin, fue un clamor pero profundo de arrepentimiento delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El que peca y el pecado no le duele, simplemente es una persona que nunca ha sido transformada. El que peca y el pecado le duele el alma, es porque su corazón ha sido transformado. Alguien dijo: cuando un cerdo se cae al barro, aunque el cerdo esté limpiacito, lavadito, si se cae al barro va a estar feliz porque ese es su barro, ese es su lugar, ese es su pantano. Pero si una ovejita se cae al barro, no va a estar contenta porque no es su lugar, no es su hábitat. Va a querer que la saquen. Y hay un buen pastor que estará escuchando el clamor de esa oveja que está embarrándose para tomarla en sus brazos y cargarla en sus hombros y llevarla a su redil. Esa es la diferencia, amados hermanos. Si fallamos, debemos sentir carga por el pecado y confesar el pecado a Dios. El apóstol Juan enseña en su epístola, capítulo 1, dice: si confesamos a él nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y luego en el capítulo 2 dice: hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, hijitos, hermosos, hijos míos, le dice Juan, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Siempre es Cristo, Cristo su sangre preciosa que nos limpia, Cristo el abogado que intercede por nosotros en el cielo. Aleluya, gloria a su santo nombre. Es tremendo lo que dice ese himno que cantamos siempre. Me hirió el pecado, fui a Jesús. El pecado nos hirió. ¿Pero qué hicimos? Fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Fue en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma, yo la ve. Aleluya. El Señor sigue limpiando el pecado de su pueblo, de sus santos, de sus santificados. Y sigue limpiando al pecador que se arrepiente. Porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, de una vez y para siempre, con una sola ofrenda. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted es uno de ellos, yo soy uno de ellos. A Él sea la gloria para siempre. Gracias a Dios por su palabra. Oremos y demos gracias. Padre Celestial, te bendecimos y te exaltamos. Dios mío, siempre que vamos a tu palabra, a la cruz de Cristo, somos conmovidos con su amor. Somos conmovidos con tu misericordia. Somos conmovidos con el precio que tuvo que pagar Él por nosotros. Y no queremos apartarnos de ti. Si algún hermano ha estado con debilidades, con ambivalencias en su vida espiritual, con vicisitudes en su vida espiritual, tú puedas, Señor, obrar en él y sea santificado en esta hora. Tú sabes perdonar todos los pecados del hombre, purificarlo y santificarlo y preservarlo para ti. Gracias por esta palabra, Señor. Que todo aquel que la escuche, ahora o posteriormente, pueda hacer una reflexión profunda en su vida respecto de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario.
y puedas así, Señor, obrar transformación, santificación y vida eterna en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, Señor, por su palabra.